Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos que nos acompañan día a día en este hermoso programa del Canal 38, Unidos en el Amor de Cristo? Es para mí de mucho gozo, de mucha emoción el poder pasar este tiempo con ustedes en reflexión de la palabra de Dios y también en oración. Si ustedes durante este programa Dios les está hablando y quieren manifestar y expresar sus peticiones, sus necesidades, sus luchas, sus angustias, pueden hablarnos durante la transmisión de este programa al 915-532-8518. Repito, 915-532-8518. Y déjenme decirles, ya tenemos pues más de año y medio batallando con esta pandemia en este país. Cuando supimos que ya las vacunas estaban saliendo, que ya se estaban aplicando a un ritmo bastante acelerado y que muchos de nosotros, pues gracias a Dios ya estamos vacunados, como que entró la calma y luego escuchamos un bonito mensaje de nuestro presidente que dijo, si Dios lo permite, para el 4 de julio ya la vida estará normalizada en este amado país. Sin embargo, no contábamos con varias situaciones que escapan de nuestro control. Por ejemplo, este virus del COVID-19 ha sufrido mutaciones, ha sufrido variantes. Ya ahorita está la variante Delta, pero ya también en Centro y Sudamérica se está manejando la variante Alfa, Gamma. En fin, es tremendo lo que está pasando y nuevamente la ola de contagios está aumentando, sobre todo en el estado de Florida y en el estado de Texas. Ahora, esta información no es para meter miedo, sino para que nos cuidemos y para que dependamos de Dios y tomemos las medidas adecuadas. Un doctor sabiamente, un epidemiólogo, dijo sabiamente lo siguiente: este virus ya se quedó entre nosotros, sus variantes ya se están moviendo entre nosotros. ¿Qué es lo que nos resta hacer a nosotros? Bueno, vacunarnos. No desprecies las vacunas. Hay que vacunarnos, hay que cuidarnos por nosotros y por los nuestros, por los que amamos, por los niños también. Hay que usar mascarilla cuando estemos en reuniones sociales, en reuniones donde hay un buen número de gentes, o también en lugares cerrados hay que usar mascarilla, aunque estemos vacunados. Hay que guardar la sana distancia y también usar gel antibacterial o que nos protejamos, que por nosotros no quede, pero sobre todo depender de Dios, depender de la gracia de Dios. Dios nos ha dicho que este cuerpo es templo de su Espíritu Santo. Por lo tanto, es nuestra tarea y nuestra mayordomía o administración cuidar de nuestro cuerpo, cuidar del templo del Espíritu Santo, no nada más en cuanto a hacer ejercicio, no nada más en cuanto a tener una buena alimentación, sino también a cuidarnos, a protegernos, a detener esta terrible ola, la tercera ola de contagios. Y por eso queremos orar, pero también queremos compartir la palabra de Dios porque no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y tal vez tú allí en tu hogar, al escuchar esta transmisión, ya sea por televisión o por internet, tal vez tú estás batallando con tu salud emocional, tu salud mental, estás batallando con tus sentimientos, tus emociones, posiblemente haya ansiedad, haya situaciones
difíciles de controlar. Bueno, la palabra de Dios nos reconforta, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos edifica, nos redarguye también, nos señala aquello que tenemos que cambiar o que tenemos que mejorar. Yo quisiera compartirles en este momento una reflexión que está basada en San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 11, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Y esto tiene que ver con quién es Jesucristo, qué clase de persona, qué clase de ser es el Señor Jesucristo. Y yo a esta reflexión, yo quisiera que ustedes lo apuntaran o lo tomaran bien en cuenta, lo tuvieran bien presente durante esta transmisión. Este pasaje me enseña un pensamiento principal, me enseña al Señor Jesucristo manifestando su gloria ante o en medio de un mundo roto, de un mundo caído, de un mundo sufriente, de un mundo que está bajo maldición, bajo dolor, bajo tristeza, bajo enfermedad, bajo muerte. Pero el Señor Jesucristo, en medio de estas situaciones, Él manifiesta su gloria. Y quisiera yo leer algunos de los pasajes que encontramos en este capítulo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 11. La situación es la siguiente. Dice la Biblia que Jesús tenía unos amigos en Betania, eran 3 hermanos, los cuales eran, al parecer, Marta era la mayor, su hermana María, y el hermano más pequeño, más joven, era Lázaro. Esta familia que vivía en Betania y que este lugar quedaba muy cerca de Jerusalén, se habían vuelto amigos de Jesús, se habían vuelto personas muy amadas de Jesús, de tal manera que cuando Jesús iba a Jerusalén o estaba ministrando ahí en la gran ciudad de Jerusalén, buscaba retirarse y pasar tiempo y visitaba mucho a sus amigos en Betania, a María, a Marta, a María y a Lázaro. La historia de este pasaje nos dice que las 2 hermanas le mandaron un mensaje, un recado a Jesús, y nos dice en el versículo 2 que ellas le dijeron, nuestro hermano Lázaro está enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Otra versión dice, a quien tú amas está enfermo. Aquí entonces identificamos esa relación cercana, esa relación amigable, esa relación íntima que había entre Jesús y esta familia a la cual Jesús apreciaba mucho. Desgraciadamente, aunque seamos amigos de Jesús y aunque tengamos intimidad con Jesús, no significa, o tengamos una buena relación con Jesús, no significa que estemos exentos de problemas o exentos de enfermedades o de dificultades. Bueno, cuando Jesús oye la noticia, dice el versículo 4, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Esta noticia no es de muerte, al contrario, va a ser para la gloria de Dios. Aquí está la clave. Esta enfermedad y el enfoque y el énfasis de este capítulo es que la gloria de Dios se va a manifestar en medio de la enfermedad, en medio de un mundo roto, de un mundo caído. Y dice, y también a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Es decir,
la gente reconozca que es Dios y Él reciba gloria como resultado de lo que va a suceder con esta enfermedad. Dice que aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, dice que se quedó 2 días más. Es decir, no fue corriendo, no fue inmediatamente a ver a su amigo, sino que se quedó 2 días más. Y Juan enfatiza, aunque amaba a esta familia, aunque amaba a estos hermanos, él se quedó 2 días más. Más adelante vamos a ver con qué propósito se quedó. Después de pasados estos 2 días, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, vamos, vamos porque nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos no entendieron esa expresión. Jesucristo se estaba refiriendo que aunque estaba muerto, la muerte no tenía ninguna palabra, la última palabra, ningún poder sobre su amigo Lázaro. Cuando los discípulos oyeron esto, dijeron, bueno, si duerme, pues vamos a despertarlo. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos, y lo dijo a propósito, les dijo, ¿saben qué? No, nuestro amigo Lázaro está muerto, pero yo se los digo desde antes de que lleguemos para que ustedes crean en mi poder, crean de que yo soy Dios. Estas circunstancias nos hablan de que por un lado Jesucristo conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, es omnisciente como Dios el Padre, pero también Jesucristo tiene el poder para dar vida. Él dice, vamos, lo voy a despertar, le voy a dar vida, vamos con Él. Así que Jesucristo va con sus discípulos y después de aclarar que Lázaro está muerto, llegan a Betania y antes de entrar al pueblo, fíjense lo interesante, yo creo que Lázaro se agrava, Lázaro muere y pasa un día, pasa 2 días, lo entierran normalmente a las personas que tenían ciertos recursos, las tumbas las tenían en una cueva. Dentro de esas cuevas habían unos como tipo planchas donde ponían el cadáver, donde lo ungían y le ponían pues vendas, ¿no? Le ponían sus vestidos mortuorios y le ponían un sudario en la cabeza. Cuando Jesús llega, dice la Biblia que ya tenía 4 días de haber muerto y por lo tanto de haber sido enterrado. Aunque ya estaba muerto, dice la Biblia que Marta estaba al pendiente de cuando su amigo llegara. Dice que antes de que entrara a la aldea de Betania, Marta salió y fuera de la aldea lo recibe y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, no habría muerto. Ahora, Jesucristo interactúa con Marta mostrando su deidad, mostrando su condición de Dios, porque le dice muy seguro y tajante a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y luego agrega, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ahora, Marta dice, sí lo creo y yo creo que uno va a resucitar, pero hasta el último día, en el día postrero. Y Jesús se muestra muy seguro de lo que está diciendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, vean esta reacción de Jesús ante el comentario de Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Jesús dice, yo soy Dios. Yo tengo el poder para dar vida y aún el que muriere para mí no está muerto. Yo tengo el poder para resucitarlo y para darle vida. Dice que le dicen que María está en casa, así que Jesús entra a la aldea. Cuando María oye que Jesús entra a la aldea, dice que sale corriendo. Ahora, María está en la casa llorando la muerte de su hermano. Hay gente llorando también junto con ella. En aquel tiempo, como en varias culturas, se acostumbraba a que había plañideras o gente que lloraba a los muertos de manera profesional, llegaban a los funerales y lloraban y todo esto. Entonces salen detrás de ella y cuando María ve a Jesús, se postra ante él y le dice, Señor, vean, son las mismas palabras que Marta le dijo estando Jesús por entrar a la aldea. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, no habría muerto. Y entonces dice la Biblia que Jesús reacciona de manera diferente. Jesucristo, al ver a María llorando, al ver a los que estaban con ella llorando también y clamando y gimiendo, porque eran muchas veces estos llantos, eran pues gritos, era de, muy ruidoso, de mucho ruido. Entonces dice la Biblia que Jesús se conmovió. Jesús se conmovió. Lo interesante es que en el griego se usa la palabra Jesús se indignó o Jesús se enojó. Y dice la Biblia que al ver a María llorando y al ver a la gente llorando, Jesús se indignó y dice, y lloró. Y así que estas dos acciones de Jesús, por un lado diciéndole a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Nos hablan de que Jesús es Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Pero también el hecho de que Jesús se conmueva y llora y gime ante el dolor que produce la enfermedad y la muerte, muestra su aspecto humano. El Señor Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Vean, no es 20% Dios y 80% hombre, no es 50% Dios, 50% hombre, no. Él es 100% Dios, Él es completamente Dios, no es una parte de Dios. Dice el apóstol Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es completamente Dios, pero al mismo tiempo, y esto es algo que rebasa nuestra comprensión y nuestro entendimiento, dice que al mismo tiempo Él es hombre. Es Dios para tener el control de todas las cosas, pero es hombre para compadecerse. Es hombre para comprender, es hombre para dolerse, es hombre para resentirse e inclusive molestarse en contra del pecado y de los estragos que hace en este mundo. Hace unos días tengo unos amigos en México, escuché la triste noticia de que su hijo mayor, un joven, y digo joven porque era soltero y él tenía entre 35, 37 años, tenía menos de 40 años, muere de un infarto fulminante, muere su hijo. Y esto pues causa mucho dolor, causa muchos estragos. La misma semana me informan que un profesor de ingeniería que tuve allá en México
tenía cáncer y que estaba bastante avanzado el cáncer. Inmediatamente me pasaron su información, su teléfono, y me pude comunicar con él y pude orar con él, pero escuché su dolor, escuché su desgaste, escuché que a sus 72 años él decía, bueno, si ya me toca, pues aquí estoy, ¿no? Estoy preparado. Y esto me dio la oportunidad de orar con él y, si Dios lo permite, de presentarle el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo. Tal vez tú estás luchando y batallando con alguna enfermedad. Tal vez tú tienes algún familiar que ha sido contagiado con este virus, tienes tal vez algún familiar hospitalizado, ya sea por esta enfermedad o por alguna otra enfermedad. Y tal vez tú luchas y piensas, ¿por qué Dios no está aquí ayudando a mi hermano, ayudando a mi hijo, ayudando a mi papá, ayudando a mi mamá, ayudando a este pastor, a este misionero, a esta persona que está sufriendo en su salud, que está sufriendo en su enfermedad? Déjeme decirte algo. Dios está allí. Y Jesús también se está condoliendo. Jesús es Dios, Él tiene el control de todas las cosas y Él nos ha dado preciosas promesas de vida eterna. Pero también Él es hombre y Él se conduele y Él sufre. No porque no vaya a resolver la situación, no porque no tenga una respuesta a la situación que estamos viviendo o que estamos enfrentando, sino porque le causa dolor e indignación lo que produce la muerte y lo que produce la enfermedad. Produce muchas veces desintegración familiar, produce el dolor de una esposa, el dolor de un hermano, de una hermana, de unos padres, el dolor de unos hijos, esa sensación de soledad, esa sensación de tristeza. Jesucristo, vean, no se enojó contra Dios, porque Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que Él iba a hacer. Él lo había dicho antes, vamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestro amigo Lázaro. Vamos, esta enfermedad no es de muerte. Jesucristo sabía que Dios tenía el control y que Él es Dios. Y Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿por qué lloraba? ¿Por qué se molestaba? ¿Por qué se indignaba? No se enojó contra Lázaro por haberse enfermado. No se enojó contra la familia por no haber tomado las precauciones adecuadas. No se enojó contra Dios por haber permitido esa enfermedad. Se enojó en contra del pecado, en contra de este mundo roto, este mundo que está bajo maldición, expuesto a pandemias, expuesto a enfermedades y, por supuesto, expuesto a la muerte. Así que dice que todavía molesto, todavía enojado, dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Yo quisiera en este punto comentar lo siguiente antes de entrar a esta parte de la historia de la resurrección de Lázaro. Quisiera comentar lo siguiente. Jesucristo es Dios y Jesucristo manifiesta su gloria mostrando que Él es Dios. Juan, el escritor de este evangelio, él en el capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios o es Dios y el Verbo estaba con Dios y este era en el principio, antes de que todas las cosas existieran, Él ya era, Él es eterno. Y dice que por Él todas las cosas fueron hechas. En el versículo 14 dice, y este verbo y la palabra se hizo carne, tomó forma humana, se hizo hombre y vivió entre nosotros, anduvo entre nosotros. Y Juan dice claramente, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo
de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan posiblemente se refiera a cuando Jesús se transfiguró ante ellos, es decir, su cuerpo empezó a despedir una luz más potente que la luz del sol y sus ropas brillaron de una manera sobrenatural. O también se puede estar refiriendo a cada vez que vieron un milagro de Jesús, vieron su gloria, y más en este último milagro que está en Juan 11, que es el milagro más grande y más poderoso registrado en la Biblia y en este libro de Juan. Vimos su gloria. Ahora, esto nos lleva al Antiguo Testamento, donde Dios manifiesta su gloria cuando Él quiere demostrar que Él es Dios. Dice que cuando Él liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, que su gloria le acompañaba en la noche como una columna de fuego y durante el día como una columna de nube que les proporcionaba sombra. Así que Dios les proporcionaba sombra, alivio, y les proporcionaba luz y calor. Cuando construyeron el tabernáculo, la casa de reunión donde Dios se reunía con su pueblo, dice la Biblia que una inmensa nube, la gloria de Dios descendía sobre el pueblo de Israel y la gente temblaba ante la gloria de Dios. También la palabra de Dios dice que Moisés, ante los tremendos retos y requisitos que la palabra de Dios implicaba y que guiar al pueblo de Israel implicaba, él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero verte. En otras palabras, Moisés le dice: Señor, sé que eres Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: no se puede, Moisés, nadie me ha visto. Y porque ustedes son pecadores, yo soy santo, yo soy glorioso, yo soy limpio. Y el que me vea muere por su pecado, porque son finitos, son frágiles. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios en su misericordia le permitió a Moisés colocarlo en una peña y mostrarle parte de su gloria. Cuando Isaías tiene la visión en Isaías 6, y lo mencionaba un servidor el jueves pasado, junto con el misionero que me acompañaba, Babú, dice que los serafines, estos seres de fuego, estos seres brillantes, clamaban: santo, 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 para referirse a Dios que está en el trono, que está bajo el control de todas las cosas. Y ellos proclamaban y decían: toda la tierra está llena de tu gloria, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que la gloria de Dios se manifestaba de una manera poderosa y era una señal de que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesucristo manifiesta la gloria de Dios, y en cada acto, en cada manifestación de su deidad, Él manifiesta su gloria. Vemos que Jesucristo le dice al pueblo y a la gente religiosa: yo veía a Satanás caer del cielo. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los judíos sabían que Satanás había sido juzgado antes de la creación de todas las cosas. Entonces decían: ¿cómo es que él ve eso? También se admiraron cuando él dijo: Abraham se gozó de ver mi día, porque antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo se adjudicó el término divino de Éxodo 3:15, diciendo: yo soy el que soy. Así que Jesucristo se autoproclama Dios. Y esto es maravilloso, porque siendo hombre, Él no tiene ningún reparo en decir:
yo soy Dios. Y él aceptó que los demonios se postraran delante de él y lo adoraran, lo reconocieran como Dios. Él también dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Los judíos inmediatamente reconocieron que él se estaba autoproclamando Dios porque le llamaba a Dios Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie se relaciona con el Padre si no es a través de mí. Así que en muchos pasajes Jesucristo autoproclama su divinidad, y en Juan 21, ya después de resucitado, el incrédulo Tomás, después de que lo ve resucitado, él se postra ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahora, Jesús no lo corrige, Jesús acepta la apreciación de Tomás y acepta su adoración. Jesucristo es Dios, pero también Jesucristo es hombre. Jesucristo tomó forma humana, nació de una virgen, cumpliendo las profecías dadas en Isaías y también dadas en Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesucristo era hombre, él se cansaba, él tenía hambre, él tenía sed. Finalmente lo apresaron, lo crucificaron y él entregó su vida por nosotros. Jesucristo es Dios y es hombre. Ahora, ante lo categórico y ante la declaración que le hace a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Y el que esté vivo y cree en mí, vivirá eternamente. ¿Lo crees, Marta? Y esta pregunta es para ti. Esta pregunta es para usted. ¿Crees realmente que Jesucristo es Dios? ¿Crees que realmente lo que enseñó Jesucristo es verdad? Y aquí hay escritores como John Dobson, como C.S. Lewis, como el mismo John Stott o también Josh McDowell. Ante esta situación, él dice que con Jesucristo no tenemos un problema, con Jesucristo tenemos un trilema. ¿En qué aspecto? Que ante lo que Jesucristo afirma, que Él es Dios y que Él es el dador de la vida, que Él es la vida misma y que Él da vida y resucita a los muertos y que la muerte no tiene la última palabra ante su poder. El trilema que tú y yo tenemos es el siguiente: o Jesucristo era un mentiroso y una persona malvada que nos hizo creer eso, o Jesucristo estaba loco y decía cosas incoherentes, cosas salidas de quién sabe dónde, o el Señor Jesucristo decía la verdad, y si decía la verdad hay que hacerle caso a la verdad. Una vez a un judío serio se le preguntó, ¿usted cree que Jesucristo era mentiroso? ¿Que Jesucristo era una persona perversa, malvada? Este hombre judío dijo, no, pues Jesucristo fue un gran maestro, fue un hombre con una ética, con una vida intachable, fue un buen maestro, un gran maestro, alguien respetable y todo ello. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿usted cree que Jesucristo estaba loco, que lo que decía eran puras tonterías? Este judío serio dijo, no, era una persona que hablaba
tan apropiadamente, tan certeramente. No era una persona loca o fuera de razón. Su vida es una vida íntegra. Era un gran maestro. Entonces se le dijo, si no era un mentiroso y una persona perversa, si no era un loco, entonces Jesús decía la verdad. Y si decía la verdad, Jesús es Dios. Usted reconoce a Jesucristo como Dios. Y este hombre dijo, no lo puedo reconocer como Dios. Usted y yo, tú y yo tenemos un trilema. Y Marta no le quedaba más que no creer lo que Jesús estaba diciendo. O decir, Señor, estás loco, ya tiene 4 días. O creer en lo que Dios estaba prometiendo. Y esto es el reto que tú y yo enfrentamos ante la persona de Jesucristo. Vean lo que sucede después. Jesús todavía en la Nueva Traducción Viviente dice así: y si Dios está poniendo carga en tu corazón, yo te animo a que nos hables, a que te comuniques al 915-532-8518 y hables compartiendo tu petición, tu necesidad, tu angustia, tu petición de oración que tienes. Habla al 915-532-8518. Vean lo que dice. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Estaba indignado contra la muerte, contra el pecado, contra el dolor, contra la soledad, contra el sentimiento de pérdida que produce la muerte. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe de haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esto es muy importante y vean lo maravilloso de este milagro. Los judíos, dentro de sus ideas muchas veces supersticiosas, pensaban que el espíritu o el alma de los difuntos vagaban durante 3 días para ver si pasaba algo, para ver si ocurría que revivieran o tuvieran que regresar. Y los judíos pensaban que al llegar el 4.º día y al empezarse a descomponer el cuerpo del fallecido, el espíritu, el alma ya no reconocía al cuerpo, entonces se iba. Así que cuando una persona tenía más de 4 días o 4 días de muerto y experimentaba corrupción, entonces ya no había ningún poder humano, ningún otro poder que lo levantara de los muertos. Por eso la Biblia dice en uno de los salmos, aplicándolo a Jesucristo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso Jesucristo resucitó al 3.er día. Pero aquí Jesucristo, a propósito, se detiene para manifestar su gloria. Y dice la Biblia que pasados los 4 días, Él se presenta y dice: van a ver la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y vean la seguridad que Él tiene. Y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro,
sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas del entierro y la cabeza enrollado en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Este gran milagro, este séptimo milagro que aparece en el Evangelio de Juan, nos hablan de que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es aquel que manifiesta su gloria en medio de un mundo roto, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo bajo maldición, expuesto a catástrofes, expuesto a plagas, expuesto a guerras, expuesto a enfermedades, expuesto a pandemias, expuesto a la muerte. Cada vez más escucho noticias de amistades, de conocidos, de gente que enfrentan la muerte. Unos son restaurados, otros parten. Pero en medio de esas cosas está el Jesús divino y el Jesús humano, aquel Jesús que dice que se duele, aquel Jesús que llora y que se conmueve junto con nosotros. Él está contigo, Él está con usted, Él nunca te ha abandonado. Aunque estés enfrentando enfermedad, aunque estés enfrentando la muerte, Él está con usted, Él está contigo, Él se duele, Él llora junto contigo, pero al mismo tiempo te recuerda que Él es Dios y que Él es la resurrección y la vida. Y fíjense bien, Él también se enoja, se conmueve porque este milagro, y a partir de este milagro, la gente religiosa de su tiempo, los fariseos, el sumo sacerdote, los escribas, ya no soportaron más. Y dice la Biblia que dijeron, y a partir de ese momento, a raíz de la resurrección de Lázaro, ellos dijeron, ya no podemos seguir tolerando a este hombre, hay que matarlo. Vean lo que dice Juan 11, versículo 53. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Jesús saca a alguien de la tumba y él mismo se expone a la tumba. Jesús promete resurrección y vida, pero ofrece su propia vida y muerte a favor de nosotros. Jesucristo dice en Juan también, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre desde el principio. Así que si tú estás enfrentando dolor, si tú estás enfrentando pérdidas, si tú estás enfrentando soledad, si tú estás enfrentando la enfermedad y la muerte, Jesucristo te dice, yo pagué por ti, yo pasé por lo mismo, yo enfrenté el dolor, yo lloré, derramé lágrimas porque me identifico contigo, yo sufrí el oprobio, la traición, el abandono, el escarnio, la burla, finalmente la crucifixión y la muerte. Pero vean, sí, sufrí como hombre, pero tengo y sigo teniendo el poder de Dios porque al tercer día Jesucristo dice, resucité. Jesucristo resucitó como Dios, resucitó porque Él es Dios, venció a la muerte y ahora Él tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo que manifiesta su deidad de que Él es Dios y Él ahorita está sentado en un lugar de honor a la diestra del Padre, está
sentado en un trono, gobernando, diciendo, yo tengo el control de todas las cosas, yo tengo el control de esta pandemia, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de la enfermedad que estás enfrentando, yo tengo el control inclusive del peligro de muerte en el cual estás, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta que le hace a Marta, se la hace a usted, me la hace a mí, nos la hace a nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy Dios y al mismo tiempo hombre? ¿Crees que yo puedo manifestar mi gloria ante un mundo roto, ante un mundo caído? Y nuestra respuesta debe ser, Señor, sí creo, sí creo. Creo que tú siempre estás conmigo, creo que tú siempre has estado con nosotros en medio del dolor, en medio de la pandemia, en medio de las malas noticias. Tú estás con nosotros y nos das tus preciosas promesas de vida eterna y al mismo tiempo sufres con nosotros. Lo creo, Dios, lo creo. Si tú lo crees, no dudes en expresar tu petición, tu necesidad, tu angustia, tu dolor. Vamos a orar por ti. En unos minutitos más vamos a orar por ti. Habla al 915-532-8518 y abraza las promesas de Dios. Dios es poderoso. Lázaro salió y Lázaro fue liberado porque Jesucristo tiene ese poder. Cuando Jesucristo resucitó, no necesitó ayuda. Él traspasó el lienzo, Él traspasó las vendas, Él traspasó la envoltura mortuoria y Él traspasó la cueva y las piedras. La gran piedra se abrió para que las mujeres se pudieran asomar y se pudieran dar cuenta que Jesucristo había resucitado. Jesucristo vive y nos promete vida eterna. Y tú tienes este trilema. O Jesús dijo mentiras y hay que rechazarlas, o Jesús estaba loco y dijo puro disparate y no hay que tomarlo tan en serio, o Jesús dijo la verdad y hay que creerla. Si Jesús era una persona íntegra, si Jesús era una persona llena de verdad y llena de integridad, entonces Jesús dijo la verdad. Y si Jesús dijo la verdad, hay que creerle, hay que venir ante Él y decir, Dios, te necesito, te necesito. Si es tu deseo, si tú estás viendo esta transmisión y aún no has rendido tu vida a Jesucristo, yo te invito que ahí en tu lugar tú hagas esta oración de fe y le pidas a Dios su ayuda para enfrentar cualquier cosa que estés enfrentando, pero aprópiate de esta oración de fe. Dile así al Señor: Padre nuestro, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por tus preciosas promesas. Y te doy gracias porque Jesucristo no nada más vino a identificarse conmigo y a mostrar la vida que tú quieres que yo viva, sino que Jesucristo también murió en la cruz y murió por mis pecados. Señor, gracias por morir por mí. Gracias por resucitar al tercer día. Y gracias porque ahora vives para perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Regálame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Créelo,
y lee la Biblia. Seguramente vas a encontrar en la Biblia las promesas de Dios y la palabra de Dios para que conozcas más a Jesucristo. Nos llegaron algunas peticiones, las cuales queremos orar por ellas. La señora Domínguez nos pide que oremos por su nieta, que ella ingresa al colegio. Bendito Señor, te pedimos por esta muchacha que va a salir de casa para ir al colegio. Te suplicamos que tú le acompañes, que tú le guardes, que tú le protejas, que tú le saques adelante, bendito Dios, y que tú cumplas los propósitos por los cuales ella está yendo a la universidad, al colegio, a prepararse. Ayúdala y permite que la señora Domínguez pueda escuchar buenas noticias de la vida de su hija, bendito, de su nieta, bendito Dios. También, Padre Santo, te pedimos por Juana Valdivia, su hermano Justo, él va a ser operado del ojo, de su ojo. Señor, tú que eres la resurrección y la vida, tú que eres Dios, pero que al mismo tiempo eres hombre y que comprendes la lucha y la necesidad de Justo, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que tú obres en su ojo, que tú obres en esta operación y que tú guíes a los cirujanos a una buena operación. Te suplicamos también, Nicole te pide por sanidad por su hija Belma, Señor. Tú sabes exactamente de lo que padece Belma. Señor, te pedimos por ella, por su salud y por su mamá Nicole. Engrandécete poderosamente y te suplicamos que tú que cargaste con todas nuestras enfermedades y que a través de tu muerte y a través de tu herida en el costado cargaste con nuestras enfermedades y nos diste paz, que tú, bendito Señor, puedas traer sanidad a Belma, bendito Señor. Padre, Zairi te pide por James, que por su hijo, Padre, que tú le consueles. Tú sabes exactamente lo que tiene James, por lo que está pasando James. Te suplico en el nombre de Jesucristo que tú hagas una obra sobrenatural en la vida de James, bendito Señor. Te suplico por la familia Velázquez, Señor, que tú pongas tu mano preciosa y poderosa en el cuerpo de nuestra hermana Teresa, en el cuerpo de nuestro hermano Juan, que tú hagas una obra poderosa, que tú bendigas también a todas las maestras, a todos los maestros y personal educativo que están en su segunda semana de clases. También te suplico por todos los niños, aunque no han sido vacunados, por todos los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes, los estudiantes de la universidad. Te suplico, bendito Dios, que tú les guardes de cualquier contagio, que tú les ayudes a salir adelante y que tú les fortalezcas poderosamente, Padre Santo. Bendice las escuelas, bendice a los niños. Señor, te pedimos por Fort Bliss, por todo el personal militar, por todos los trabajadores y empleados que están allí, por los maestros y las maestras y por los niños que están estudiando allí en Fort Bliss y por toda persona que esté allí por alguna razón, que tú les guardes, que tú les protejas de cualquier contagio, que tú les saques adelante para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor Santo. Te pedimos por la ciudad del Paso, que por el alcalde Lester, Señor, por el juez Samaniego y por todas las autoridades de salud, los oficiales de la ley local, estatal, federal, que tú les guardes, les protejas en medio de tanta presión, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, Señor, y que tú contengas esta pandemia, Señor. Te pedimos por el gobernador Greg Abbott, bendito Señor, que tú le guíes a
representarnos bien delante del Estado y delante de ti, bendito Señor. Que tú des discernimiento y sabiduría a los habitantes del Paso, de Texas, para cuidarse y para en lo posible detener este aumento de contagios. Te pedimos por los habitantes de Florida, bendito Señor, y por los habitantes de muchos otros estados donde, como California, donde la pandemia está golpeando fuertemente, Señor. Por supuesto, te pedimos por tu iglesia, Padre, tu iglesia que está enfrentando grandes presiones, tu iglesia que ante el temor de cerrar, de no reunirse, sus miembros se están desanimando. Te pedimos por las iglesias de Juárez, las iglesias del Paso, las iglesias de las Cruces, las iglesias que buscan honrar y bendecir tu precioso nombre. Señor, bendice a sus pastores, guárdalos de todo mal, guarda a sus líderes, guarda sus servicios, sus actividades y permite que tu pueblo salga fortalecido, purificado y victorioso en medio de la pandemia que estamos viviendo. Te suplicamos, bendito Señor, que tú bendigas a cada familia, bendito Padre, y que podamos abrazarnos de tus preciosas y maravillosas promesas, Señor. Padre, gracias, gracias por las oportunidades que nos das de creer en tus promesas, de apropiarnos de tus promesas, de vivir tus promesas y de enfrentar cualquier reto creyendo en tu palabra, obedeciendo tu palabra, expresándote gratitud, gozo y amor ante las oportunidades de servicio que nos estás dando. Señor, permite que tu iglesia salga y comparta este mensaje de esperanza a todos aquellos que lo requieran en estos tiempos difíciles y en estos tiempos de prueba. Gracias, Señor. Te suplico por mi esposa que la guardes, que la fortalezcas, que la saques adelante. Y te pido por la iglesia El Remanente, que tú hagas maravillas y milagros en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre Santo.